que tiene que ver con la última etapa de lectura, la última dimensión de lectura, como las llamamos. Les envié el PDF del taller durante la mañana, así que espero que lo hayan recibido. Como siempre, el taller es muy largo y probablemente no alcancemos a revisar todos los textos acá en clases. ¿Ok? Así que les enviaré posteriormente la pauta para que ustedes sigan avanzando y revisen el resto del taller. ¿Ya? Perfecto. Sí, yo creo que no hay más. Somos los que somos. ¿Me escuchan bien, chicos? Manitos para arriba, porfa, deditos. Para ver si me escuchan. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces compartiendo la pantalla y primero algunas recomendaciones o algunos recuerdos en torno a la pregunta o a las preguntas de evaluar y reflexionar. Son la última habilidad, la última competencia que se mide en la prueba de acuerdo a las etapas de lectura, ¿cierto? Recordemos que en una primera dimensión trabajamos con la información, en una segunda dimensión la interpretamos, le damos sentido a esa información, realizamos inferencias y síntesis. Eso lo vimos hace 2 semanas en el taller. Ejercitamos al respecto. Y en esta tercera dimensión, lo que hacemos, como dice la palabra, es evaluar y reflexionar. Por lo tanto, es un ejercicio cognitivo posterior a la lectura. ¿Ok? Evidencia la comprensión total del texto y consiste en valorar, es decir, en propiamente tal no opinar, pero sí emitir un juicio, una valoración sobre el texto. Para esto nos basamos en la información que tiene el texto, tanto la información que dice directamente como la información que podemos inferir, ¿ya? También nos basamos en la estructura del texto, pero con mayor razón nos fijamos en el contexto de producción, ¿ok? Es muy importante que seamos capaces de interpretar o de realizar una hipótesis sobre dónde, cuándo, cómo se escribió el texto y quiénes son los posibles receptores de este texto, para quiénes fueron escritos. Si es literatura, en qué contexto sociocultural, si es un medio de comunicación, también analizar el contexto sociocultural que el mismo texto nos va mostrando. No se trata de que nosotros sepamos toda la literatura universal, sino que cómo el mismo texto construye ciertos rasgos sociales que tenemos que ser capaces de captar y que construyen un contexto, ¿ya? Todo eso para formar y generar un juicio valorativo con relación a la información. Acá nos fijamos en el registro, si es formal o informal. Nos fijamos en la pertinencia, si ese registro es pertinente, pertenece a la situación. Y también nos podemos fijar con respecto a la calidad de la manera en la que el emisor nos cuenta las cosas, ¿ya? Como ven, es un ejercicio bastante complejo. No son la mayoría de las preguntas de la prueba de esta dimensión, ¿ok? Son poquitas, pero son las que hacen la diferencia, ¿no es cierto?, entre un puntaje más alto con otros puntajes, ¿ok? Para responder estas preguntas también hay que seguir los pasos previos, los pasos de lectura reflexiva, donde nosotros analizamos, interpretamos, inferimos y sintetizamos. Realizamos esas 4 operaciones cognitivas y después lo contrastamos con el contexto, con el registro, con la intención comunicativa, con la manera en la que nos cuenta las cosas el emisor, para así finalmente tener un punto de vista claro sobre lo que acabamos de leer y contrastar ese punto de vista con las alternativas.
¿Ok? Esto está como estrategia de resolución en la página 110 del libro. Se los voy a anotar en el chat, por lo que si tienen el libro a mano, ojalá puedan ir viendo esta estrategia y estos pasos a seguir. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos con la lectura. Ok. Tienen ustedes el PDF, por lo tanto también pueden ir revisando el texto a su propio ritmo. En este caso, el primer texto tiene 7 preguntas. ¿Ok? Por lo tanto, les voy a dar unos 20, no menos, porque si no, no alcanzamos, unos 18 minutos, entre 15 y 18, ahí les voy a ir preguntando cómo van, ¿ya? Y si hay dudas, evidentemente las pueden dejar por el chat o pueden activar el audio para que las resolvamos. Después vamos a revisar las alternativas correctas. ¿Perfecto? ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, vamos entonces con la lectura. Suerte.
ẩn đâu lại khi ông có thật được chưa? Rồi ra tao phải kịp ha. Sư phụ hay mình thằng tên làm tí sẽ phát á, gì tí cho mà quý đi. Ở chơi ăn ba chỗ thời gian hay đi. Thêm tay cái ngày yêu hay mấy thằng bột con thêm này.
Chicos, consulta, ¿cómo van con la lectura? Bien, lista. ¿Y terminamos? Las 7 primeras preguntas. Veo algunas manitos por arriba. No me anoten en el texto. Bien. Perfecto. Tenemos un texto literario del género dramático. ¿Ya? Les voy a ir poniendo por el chat las alternativas y la idea es que nos centremos en las preguntas en las que hay más errores. Sé que son bastante difíciles porque son habilidades complejas y además hay varias diferencias, entonces si hay preguntas obviamente las vamos a ir resolviendo. Perfecto. Quiero que vayan revisando cómo son los enunciados de las preguntas propuestas. La primera dice, o nos pide que identifiquemos la actitud que tiene el personaje de Yerma a partir de una frase específica. Yo he venido por el resultado. ¿Ok? Entonces, la actitud de un personaje es una manera en la que nosotros los caracterizamos. Es decir, entregamos una característica, un adjetivo que los defina, que dé cuenta de cómo son. Lo que es obviamente complejo porque tenemos súper poca información para construirnos una idea de cómo es una persona, de cómo es un sujeto. ¿Ya? Entonces, en este caso, la frase yo he venido por el resultado nos demuestra que el personaje de Yerma es una mujer interesada en algo, en este caso en el resultado de la oración que le ofrece Dolores para poder tener un hijo. Ahí demuestra entonces determinación. Y además la idea de confianza está presente en lo mismo, en que considera a Dolores como una persona que puede lograr su objetivo. El principal conflicto que se da en este tipo de preguntas se produce porque de repente ustedes, chicos, no comprenden o no distinguen las diferencias entre los significados de las opciones. ¿Ok? ¿Qué es voluntad? ¿Qué significa serenidad? ¿Cómo sería una actitud de curiosidad? Ese análisis también tienen que realizarlo unos segunditos
para estar completamente seguros de que lo que están marcando se relaciona con la actitud del personaje. ¿Ok? Esta, claro, nos pedían la actitud de Yerma y después en otra pregunta nos hacían analizar la actitud de Dolores o caracterizar a Dolores. Una inferencia sobre Dolores, ¿no es cierto? Habla de oración, menciona a Dios, por lo tanto podemos inferir eso, que cree en Dios y en la oración. Y ojo con las preguntas 3 y las preguntas 6. En la 3 nos piden establecer cuál es la visión de la maternidad. Para responder este tipo de preguntas, primero tenemos que hacer un ejercicio de síntesis. ¿De qué trató el texto en general? Tenemos que interpretar qué sentido tenían los diálogos de las personajes. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué situación estaba aconteciendo en ese momento? Lo que ya es un ejercicio complejo. Para finalmente establecer que el tema del texto era la maternidad. Primero entonces esa síntesis. Y después recoger ese tema y conectarlo con el contexto, con otras visiones de mundo. Acá, si sabíamos un poquito quién era, de dónde era, de cuándo era García Lorca, podíamos también incluir ese conocimiento, pero si no lo teníamos, igualmente. Y ahí entonces llegamos a la idea de la maternidad como algo superior, como algo medio místico, como lo cuenta Dolores de esta mujer que logró parir en el río y después igual logró llevar a los hijos arriba, esta visión de la leche que tiene Yerma en el último párrafo. Entonces, si se fijan, es una pregunta compleja que requiere varios pasos previos de síntesis y de interpretación y de relación con el contexto. En el chat me preguntan por la 2, si puede ser la A. Practica el arte de la brujería. ¿Tenemos información para decir que Dolores practica el arte de la brujería? Algo que mencione que es algo así como una bruja. Solo dice la conjuradora, acá arribita. ¿No es cierto? La conjuradora, como dice la compañera, es alguien que hace conjuros. Pero el conjuro no solamente entendido como una brujería, sino que en este caso entendido como la conexión con lo divino, que sería la idea de Dios. Fíjense que lo que ella hace es ir al cementerio a rezar. La última vez que hice la oración con una mujer mendicante, dice que estaba seca más tiempo que tú. Seca entendemos por la idea de que no es fértil. Se le endulzó el vientre. Entonces lo que ella hace es una oración y lo hace en un cementerio, ¿no es cierto? Yo he hecho estas oraciones en el cementerio con mujeres que ansiaban críos. La idea entonces está relacionada más con lo religioso que con lo mágico, ¿okay? Con la bruja. Exacto, como dice la compañera también, hay más información sobre su relación con Dios, con que cree en Dios y en la oración, más que el arte de la brujería. ¿Ok? Conjurar, les recuerdo entonces que es simplemente mencionar una palabra o unas palabras que tienen un poder. Literalmente eso es conjurar. Por lo tanto, esta oración igualmente sería un conjuro. En la 3, una experiencia sobrenatural a la que aspiran las mujeres. La idea de sobrenaturalidad no está expresada en el texto. No es algo que excede los límites de la experiencia humana real. No es algo extraño, por decirlo así. ¿Ok? Por eso mejor nos quedamos con la idea de condición superior que se expresa en la mujer. La maternidad como algo alcanzable, como lo máximo, por decirlo así. Una condición superior.
Patricio, si puede explicarme más bien la duda. La E, ¿por qué no la E? Un privilegio reservado a cierto tipo de mujeres. La idea de que ciertas mujeres pueden acceder a la maternidad y otras no está en el texto. De hecho, lo que hace Dolores, evidentemente, es permitirle a todas las mujeres ser madres con estas oraciones. A las que tienen problemas de fertilidad, ella las ayuda. Por lo tanto, no sería un privilegio, algo que está reservado solo para un grupo privilegiado. ¿No es cierto? Ya, gracias, profe. Por eso la idea de condición superior. Esta pregunta era muy difícil, así que si se equivocaron, lo comprendo, pero la idea es que seamos estrictos también con la información que nos entrega el texto y lo que nosotros podemos contribuir de acuerdo al contexto, ¿ya? Por eso lo sobrenatural, pensemos en lo que significa sobrenatural, o sea, como los fantasmas, las cosas que no tienen explicación lógica. Por lo tanto, no sería una experiencia sobrenatural, sino que sería algo que realizan las mujeres y que las hace superiores, las que son madres. Por eso, una condición superior que se expresa en la mujer. ¿Ya? Sobre yerma también nos solicitan una inferencia y evidentemente la inferencia está ahí en la información entregada, más las conexiones que podemos hacer entre esa información. Me preguntan por qué no puede ser D. Desconfía de las habilidades especiales de Dolores. No tenemos marcas de desconfianza, al contrario, vemos como que acude a ella creyendo. Dice, yo he venido por el resultado. Creo que no eres mujer engañadora. Entonces confía en Dolores. Como para decir que desconfía, no, pues no desconfía. Creo que no eres mujer engañadora. Por eso entonces tiene dificultades para concebir un hijo. Recordemos, la inferencia está en el límite entre la información entregada más las conexiones que podemos hacer entre esa información. Se dirige a una mujer que hace oraciones para mujeres que tienen el vientre seco. Ahí está entonces la inferencia. Y después la mujer a la que le hizo la oración tenía el vientre dulce. La inferencia entonces es más bien léxica en relación con lo que hace Dolores y por qué Yerma acude a Dolores porque le aflige ese problema. ¿Ya? La 5 habla de cómo es Yerma, ¿no es cierto? Percibimos, ojo con el enunciado, dice, percibimos que Yerma es una mujer fundamentalmente y nos entregan 5 alternativas. Entonces también acá la idea de percibir se relaciona con eso, con que nosotros como lectores emitimos un juicio sobre Yerma. Tenemos una opinión y esa opinión se relaciona con lo que ella misma dice en el último párrafo. Acá también el error puede producirse si no tenemos claro qué significan estas palabras, ¿no es cierto? O cuáles son las diferencias entre estas palabras, ¿ya? En el chat me preguntan por qué no es la D. La idea de vehemente tiene que ver con alguien que expresa mucha pasión, mucho ímpetu, mucha energía, como que es muy apasionada para algo. Eso es alguien vehemente, ¿ok? Y más que la idea de apasionada por tener un hijo o muy impulsiva para tener un hijo, lo que ella expresa es el deseo de lograr esta visión de la maternidad. Tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y los niños se duermen horas y horas sobre ellas oyendo ese arroyo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellos mamen, para que ellos jueguen hasta que no quieran más.
hasta que retiren la cabeza. Ahí entonces está la idea de que tiene una visión, un deseo sobre la maternidad que la demuestra, que nos permite percibirla como una persona ilusionada, no tan apasionada por algo, sino que con el deseo de tener esta sensación, ilusionada. ¿Qué quiere decir que sea incondicional? Tiene que ver como con la fidelidad. Lo incondicional es eso, es alguien fiel, alguien que no pone límites a las acciones que realiza por otro. No está expresado eso en el último párrafo, ¿ok? Ella no menciona cómo va a ser ella con sus hijos, solo dice que no les va a tener asco, pero no hay una reflexión al respecto. La única reflexión está en esta idea de que la maternidad es maravillosa, te iluminas, la leche fluye, por eso hay la idea de una ilusión, ¿ok? También era una pregunta compleja. Básicamente, todas estas reflexiones son las que ustedes tienen que ir generando en el momento de la lectura. Vamos con la 6. ¿Qué valor puede estar representado a partir del diálogo entre los personajes femeninos en el texto dramático? Acá también hacemos una síntesis, primero, una síntesis del texto, lo simplificamos. Es un diálogo sobre la maternidad con una mujer que no puede tener un hijo y otra mujer que realiza oraciones para que ella los pueda tener. Por lo tanto, honestidad no es como el valor fundamental que se presenta, sino que más bien la idea de una mujer que ayuda a otra. ¿Ok? Si no hicimos bien el trabajo de síntesis, de extraer la información y simplificarla, nos va a costar un poquito conectar eso con algún valor. Porque lo central del texto es la relación entre las dos mujeres. Cómo una confía en la otra para que le ayude, porque ella tiene la ilusión, ¿no es cierto?, de generar y de tener un hijo. Entonces esa ayuda entre una mujer y otra está expresada en la idea de sororidad. ¿Ok? Acá como que les admito que pongan generosidad por lo mismo, por la idea de ayudarse unas con otras. Pero esa palabra no tiene tampoco la marca de género, de indicar que la ayuda es de una mujer hacia una mujer. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cómo buscamos este valor que se representa en el texto? Sí. Finalmente, la pregunta 7, nos dirigimos al emisor del texto, que dice que es García Lorca. Si no tenemos idea quién es, igual tenemos que situarlo como sujeto. Ojo que estamos hablando del emisor, no del narrador. Cuando ustedes vean literatura, vamos a entender que no son lo mismo. Acá la persona que escribió la obra dramática tiene una intención. Nosotros tenemos que decir algo sobre esa persona. ¿Ok? Y de acuerdo a las alternativas, la que es verdadera con respecto a lo que hace el texto se refiere a la idea de creencias populares, a la intención que tiene el emisor de retratar el mundo popular y la manera en la que ese mundo tiene una cosmovisión específica en donde mezcla estas creencias con lo religioso. ¿Ok? Entonces, esta no era tan difícil porque es como la única alternativa no descartable. Todas las demás las podemos descartar. No hay caricatura, no hay tanto mundo campesino, tampoco hay existencialismo. Quizá el carácter social de su texto es muy amplio, no es específico, ¿ya? Sobre específicamente lo que hace en este fragmento, que es parte de una obra específica. ¿Ya? ¿Dudas, chicos?
No, profe. Como vemos, lo relevante y lo que sirve para responder bien estas preguntas es reflexionar, que la lectura sea activa y que después de leer nos demos unos minutos para pensar qué es lo que pasa. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Acá son 5 preguntas, pero el texto es un poquito más largo, así que también les voy a dar entre 15 y 18 minutos. ¿Ok? Cualquier duda, por el chat o activen el audio simplemente.
Sí, profe. Perfecto. Manitos para arriba, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Claro, era un texto teórico, lo que de por sí es complejo, pero las preguntas eran para trabajar con la información presentada, ¿ya? Entonces, primero sobre Isser, sobre Wolfgang Isser. Recordemos estas preguntas en las que el enunciado dice, es correcto afirmar que en estos casos no se trata de buscar la información directa, sino que quien afirma somos nosotros como lector. Ya les voy a poner en el chat las alternativas para que las comparen obviamente con las que ustedes marcaron. ¿Ya? En este primer caso, en la pregunta 8, la información o la alternativa correcta no se alejaba mucho de la información presentada. ¿Ya? La idea es expresada por el emisor del texto sobre Isser, la lectura es un proceso colaborativo. ¿Ya? Eso está expresado al principio cuando recién nos nombran al sujeto. Acá. También teníamos que entender evidentemente que todo lo que está mencionado en el punto 1 romano era sobre Isser, sobre lo que él plantea, ¿ya? La 9 dice, una inferencia válida para el texto. Acá hay varias informaciones en las alternativas y hay cosas, o sea, hay mucha también información en el texto, entonces costaba un poquito ir descartando, porque podía ser que eso lo dijera y se me pasó y no lo vi, entonces generaba un poquito de inseguridad, ¿ya? En este caso, la correcta era a partir también de la información entregada. Recuerden eso, la inferencia no se aleja mucho, ¿ok? Habla el texto de las fisuras, acá dice, la frustración de expectativas que genera el texto, sumado al juego entre la anticipación y retrospección, permite al lector establecer nuevas conexiones y llenar los vacíos o indeterminaciones. Entonces, a partir de la idea de frustración, sabemos que el texto genera expectativas en el lector y que a veces esas expectativas no se cumplen porque genera frustración. Por lo tanto, y aquí entra la inferencia, el texto no está es creado para cumplir las expectativas de los lectores. ¿Ya? La palabra, veamos dónde aparece la idea de imaginación para ver por qué no es la D. ¿Qué nos dice el texto sobre imaginación? Dice, el lector es llamado a colaborar, a usar su imaginación, realizando operaciones dentro del texto por leer, ¿ya? Entonces solamente nos dice que el lector debe usar su imaginación, pero no nos dice que si no usa la imaginación no va a comprender. No está esa información de manera directa. Compromiso imaginativo, claro, dice, cada lector crea el sentido a partir de su compromiso imaginativo, de acuerdo a lo que el texto sugiere, a su propia experiencia y a su deseo de darle coherencia. Lo que hace ruido en la alternativa D y aquello que nos permite descartarla es la idea de difícil. Dificulta la comprensión. ¿Ya? No es que lo haga difícil, eso no lo dice el texto y no nos entrega información para decirlo. Solo nos dice que, de hecho, el lector usa la imaginación. No se pone en el escenario y nos permite crear el escenario de un lector que no use la imaginación, que tenga falta de imaginación. ¿Ya? No está ese escenario como posible con la información del texto. Pero descartando, la respuesta estaba entre la C y la D. O sea, eran las dos más difíciles de descartar
y la C era la correcta porque, como vimos, hay una relación lógica para llegar a esa inferencia. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Ojo con la 10, que es una pregunta que ha aparecido en el modelo DEMRE y en los modelos de pregunta que ha planteado el DEMRE este año, y que nunca había aparecido un tipo de pregunta así en la PSU. Entonces es algo nuevo. Y tiene que ver con cómo nosotros como lectores podemos generar una crítica hacia el texto, en este caso, poniendo un antecedente que permita que nosotros lo comprendamos mejor. En primer lugar, entonces, es importante entender el enunciado, que dice qué recurso sería pertinente agregar al texto para complementar su comprensión. O sea, si usted no entendió el texto, le están preguntando, o si alguien no entendió el texto, ¿qué cosa haría que el texto se pudiera entender mejor? Evidentemente la idea de ejemplo es la correcta acá. O sea, si pusiera un ejemplo, el texto sería mucho más fácil de entender. Eso es lo que nos está pidiendo la pregunta, que nosotros reflexionemos. ¿Ya? Así que es un tipo de pregunta nueva, por lo tanto puede salir en la prueba. ¿Qué cosa hace que el texto sea más fácil de entender, de comprender? ¿Se equivocaron en la 10? No. Perfecto. Y las dos últimas. Es correcto afirmar que, también lo mismo, extraemos la información del texto y trabajamos con eso. La 12 también es una pregunta interesante porque nos permite establecer o extraer la información del texto y que nosotros construyamos un ejemplo de lo que el texto nos está diciendo. ¿Ya? Entonces era compleja, pero evidencia la comprensión y todo el trabajo previo, evidencia que usted interpretó la información, que realizó inferencias, que entendió los conceptos presentados, que realizó una buena síntesis de los conceptos y que por lo tanto cognitivamente puede trasladar ese nuevo conocimiento que tiene a partir de la lectura a un ejemplo que usted pueda plantear, ¿no es cierto? Entonces era compleja la pregunta, pero es la pregunta que evidencia la comprensión total del fragmento. ¿Ya? No, en este caso, ¿sí? No me quedó claro cómo descartar la tercera afirmación. Claro, como le iba diciendo, en este caso tenemos que aplicar el concepto que habla el texto, que es el de la recepción literaria, a, por lo tanto, obras literarias. Y la 1 y la 2 hablan de literatura en cierto nivel, la novela policial y un texto religioso. Y cómo esas cosas son leídas. Es un texto sobre la recepción de la lectura. En el caso de la 3 no se menciona una obra de tipo literaria. Leen los textos teóricos de Husserl sobre la recepción, pero ahí no hay literatura, entonces no hay una relación entre lector y literatura. Por eso descartamos la 3 y nos quedamos solo con la 1 y la 2. Gracias. Perfecto. ¿Alcanzamos a hacer el 3? Yo creo que sí, chicos. ¿Hay más dudas? No hay más duda, entonces vamos con el 3 rapidito para alcanzar a hacer más o menos la mitad del material. ¿Ya? Cualquier duda me consultan y en 10 minutos revisamos. Profe, al final del taller nos va a dar la pauta con las alternativas. Se las mando por correo. Ah, ya. Gracias. ¿Ya?
chicos, queda poquito, así que les voy a ir poniendo las alternativas en el chat, las alternativas del texto 3. Me equivoqué, era 17, obviamente. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que alcanzamos a ver 3 tipos de textos, ¿no es cierto? Vimos el texto literario, vimos un texto expositivo y este evidentemente es un texto del tipo argumentativo. Por lo tanto, como ven, en los 3 casos se pueden producir y realizar evaluaciones de lo que presenta el emisor, ¿ya? Este era el menos complejo. Sí, era más directo, ¿no es cierto? No había tanto que analizar. Las ideas estaban presentadas de manera más transparente. Tenía esa cualidad. A pesar de ser argumentativo, la tesis, la idea del emisor aparecía de inmediato, ¿no es cierto? Sobre lo mismo nos pregunta la pregunta 13, que en el fondo presentemos cuál es la valoración que hace el emisor, qué cosa es importante para él. Con eso hablamos de valorar. Específicamente en el último párrafo, que es donde se puede hablar de los niños y de cómo en el fondo no deben pasar hambre y su hambre debería ser internacionalizada, ¿ya? Entonces no era complejo. Una inferencia en la pregunta 14, específicamente sobre bosques, parques, terrenos protegidos por un Estado. Esto a partir de la Amazona, ¿no es cierto? De la Amazonía, que se presenta como un conflicto por parte del emisor y que nosotros tenemos que ser capaces de captar y de también ampliar a otros tipos de bosques, parques, terrenos, ¿no es cierto? Según el emisor, estos lugares no deberían usarse, sino que deberían ser internacionalizados, no deberían ser parte de un solo Estado, ¿ya? La C, claro, la C plantea esa idea, deben estar a disposición de toda la humanidad, que es como la tesis del emisor, pues no deberían ser de un Estado, deberían ser de todos, ¿ok? Pero acá estamos infiriendo, ojo ahí, y eso el emisor lo dice, no deberían ser internacionalizados, o sea, deberían ser internacionalizados, ¿ok? Entonces la inferencia se construye sin alejarnos mucho de la información presentada, pero construida poniendo nosotros un poquito de información. Si deberían ser de todos, es porque están siendo usados por unos pocos para fines económicos o lucrativos, como dice la alternativa A. ¿Ya? En el primer párrafo nos habla de los museos y también entonces planteamos qué dice, en este caso no habla del elitismo, por eso descartamos la 1. Ya, su problema no es que sean de una élite, sino que su problema es que formen parte de alguien, de que sean de alguien y no sean de todos. ¿Ya? Por eso todos tienen acceso a ellos. La 17, ¿qué podemos deducir de la lectura? Dice la A, Estados Unidos tiene intereses económicos sobre las tierras amazónicas. No tenemos información sobre eso. ¿Ya? Está como, esa alternativa está como mezclando información, porque si bien es cierto, se menciona la Amazonía como un conflicto, como un lugar que pertenece a Brasil, y se dice que Estados Unidos se opone a que pide que se internacionalice, no establece una relación como para decir que tiene intereses económicos, ¿ya? Ojo, probablemente sí, o sea, acá no tenemos que mezclarlo con nuestra visión de mundo. Estados Unidos tiene intereses económicos con todo el mundo, eso es lo que yo opino, pero no es lo que dice el texto, ¿ok? En la B dice, el nacionalismo solo perjudica la protección del medio ambiente.
la idea de perjudicar es una valoración, es un juicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, las inferencias y las deducciones no tienen que estar construidas a partir de opiniones, ¿ya? Están construidas a partir de la información. ¿Bien? La información del texto más lo que nosotros aportamos. Y acá lo que nosotros aportamos es la idea de, o los conceptos de propiedad privada y soberanía. Si habla de Estado, nosotros podemos deducir que el conflicto es sobre la soberanía. Para eso también tenemos que tener el conocimiento de mundo de qué significa soberanía y qué significa propiedad privada, que son conocimientos de mundo que debería tener un alumno egresado de cuarto medio o un alumno en cuarto medio. Por lo tanto, no son cosas muy específicas, pero sí era necesario conocer esos dos conceptos, ser capaces de definirlos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué la 14 horas? Perfecto, acá habla de bosques, parques y terrenos protegidos por el Estado y vamos a verlo en el texto. Cuando habla de patrimonio natural amazónico que sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario o de un país. Básicamente son también inferencias, inferencias semánticas a partir de los significados de las palabras. ¿Okay? La idea de patrimonio habla de un interés económico, ¿ya? De que es algo de lo que se saca un recurso económico, por eso fines lucrativos, ¿ya? Ya, sí, ahora sí. Gracias. Sí. Perfecto, chicos. ¿Hay más dudas? No, profe. Ok. Les voy a enviar la pauta en un ratito. Primero voy a almorzar. Y les envío la pauta y si hay dudas, siempre está disponible mi correo para que escriban y para que en el fondo no se queden con la duda de por qué es esta y por qué no es esta otra, en qué me equivoqué, ¿ya? Sobre todo con estas preguntas que son difíciles y que, como vimos, tienen su ciencia, ¿ok? Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Chao, profe. Ah, profe, Que estén muy bien. Buena tarde. Ah, profe.